Antes de comenzar a escuchar este episodio, les invito a que tengan un oído abierto, a que se cuestionen desde dónde a nosotros como sociedad nos acatan las cosas que nos confiesa nuestro invitado de hoy. Bienvenidos a Detrás del Asfalto. Sí me quiero enfocar en tu situación de calle, pero sí me parece muy importante de entrada saber si tú como hijo, si hay cosas en las que dices, Nel jefa, la neta esto pasó, no por la sobreprotección que dices, no por la exigencia que dices, esto pasó por realmente esto otro. Bueno, la verdad es que viéndolo de esta manera, pues yo nunca había recibido ayuda, ¿verdad? Yo nunca me había arrimado, bueno, me habían llevado a algún psicólogo, a un centro de integración, pero pues vivía un poco inconsciente, ¿no? Jamás me di cuenta de por qué me drogaba, nunca quise averiguarlo y vivía a gusto de esa manera, pero al llegar a este tipo de agrupaciones me he dado cuenta que sí, es verdad esa parte en la que pues fue por la sobreprotección de mi madre, yo me sentía atosigado y pues simplemente quería correr, ¿sí me entiendes? Por primera vez en mi vida quería sentirme libre y pues son más cosas, ¿no? La sobreprotección de mi madre, el rechazo pues de mi hermano, en mi familia un rechazo, una rivalidad, ¿no? De que llegamos y le quitamos el puesto a los mayores de los consentidos. En la escuela lo mismo, pues rechazo, bullying, ¿sí me entiendes? Y es básicamente eso, sí, estoy de acuerdo con mi mamá, pero sí hay más cosas detrás de eso. Ajá, justo esa lo que iba, porque también algo que quiero conectar, que igual son cosas que yo, o sea, aquí del grupo yo ya he entrevistado, bueno, del grupo tan grande que es de diferentes grupitos, yo ya he entrevistado aproximadamente a 30 personas y de esas 30, un gran porcentaje sufrieron bullying. De esos 30, los 30 tuvieron una figura paterna casi, completamente ausente o ahí estaba, pero se la vivía trabajando, etcétera, ¿no? Entonces son como cosas que coinciden mucho. Pero en estos casos que llevamos hasta ahorita del podcast, se me hace interesante como Álvaro y tú sufrieron bullying. Entonces eso se me hace como muy puntual porque siento, a mí me da la impresión, no sé, que independientemente, o sea, tal vez aunque tu mamá no hubiera tenido esas conductas, tú igual hubieras tenido algún problema de conducta autodestructiva por la cuestión del bullying, por la cuestión del rechazo, aunque fuera fuera de tu casa, porque incluso me comentas que dentro de tu casa lo viviste, ¿no? Ese rechazo. Entonces creo que sí es algo muy importante de recalcar y como tomar conciencia en ese aspecto, ¿no? Pero bueno, algo que yo le pregunté a una psiquiatra, la psiquiatra Gabriela Hernández, de tu caso en específico, le dije, es que ¿cómo es posible? Porque las personas que están desde mi perspectiva, pues no lo entendemos, y por eso es que hago este programa. ¿Cómo es posible que tú teniendo una casa, una mamá, papá, dices, no, a la verga, yo quiero estar en la calle, me tienen harto? ¿Cómo es que de verdad prefieres pasar frío, pasar hambre, etcétera, a estar en tu casa? Sí, a lo mejor con esa castración, ¿no? Y es lo que ella me dijo, que en psicología y en psiquiatría se maneja un término que es justo la castración, que no es lo que pensamos que le hacen a los perros, ¿no? Es otra cosa, que es justo, pues, que los padres, ¿sabes? son tan castrantes que uno corre y las consecuencias no nos importan, ¿no? Entonces, yo quisiera saber eso desde tu perspectiva, ¿cómo es que una cosa valía más la pena que la otra? Pues así comienza mi historia, ¿no? Esta es mi historia. Yo, desde muy pequeño, yo recuerdo que mi madre siempre nos quiso inculcar una disciplina, ¿sí me entiendes? Así como, mi madre era así de un carácter, no de un carácter, tenía un temperamento, pues, muy feo, ¿sí me entiendes? Y recuerdo que desde muy niño yo, pues, siempre me sentí como, siempre todo el tiempo, como, no hagas esto. Mi mamá nos educaba así como con la mirada, oye, nos volteaba los ojos así, tú ya sabías que estabas haciendo algo malo, ya sabías que te ibas a ganar una nalgada o esto o el otro. Y por ejemplo, tengo un recuerdo en que cuando yo estaba niño, fíjate, yo nunca me ha gustado la escuela, jamás, nunca me gustó la escuela, nunca. Y cuando iba, me parece que en la primaria, mi mamá una vez, ya era tarde, vivíamos en una tienda, ellas tenían una tienda y ahí vivíamos, y mi mamá me estaba, en mi cuaderno, estaban apuntadas así unas tablas que me habían dejado de tarea, y ya era tarde, o sea, ya habían cerrado, ya eran como las 12 de la noche, y empezaba a preguntarme, no, pues tanto por tanto, y llorando, ¿no? Tanto por tanto, y acá, y mi padre pues siempre también, o sea, como muy, pues siempre estaba trabajando y hacía lo posible por llegar del trabajo y no tener que regañarnos. Entonces llegaba y en cuanto mi mamá se descuidaba, lo que pasaba era que mi papá hacía unos números así bien feos, ¿no? Y te respondía así tus tablas o lo que sea que estuvieras haciendo,
Pero esa vez no se dio la oportunidad y fíjate lo que pasó. Recuerdo que yo estaba así y mi papá estaba así al lado de mi madre y pues ya estaba tenso el ambiente, ¿sí me entiendes? Y de tanto que la hice desatinar, pues me mandó así para una esquina, así entre una puerta y el marco. Y ahí quédate llorando y así, ¿sí me entiendes? O sea, no digo que, ay, la verdad no es como que diga, me maltrató o qué feo sufrí. No, pero lo que voy es esto, o sea, desde muy niño siempre me quiso inculcar una disciplina de esa manera. Yo recuerdo que cuando iba a la primaria, pues iban los muchachitos, ¿no? Así como esta parte en la que pues van con su corte de cabello así como de barbero, ¿sí me entiendes? Se llevan su cera en la mochila y se peinan y acá. Y a mí mi madre, o sea, pues nunca me llevó a la estética ni nada, mismo, siéntate, te voy a cortar el pelo y con la uno parejo, ¿sí me entiendes? Y pues a mí me dicen y llegar a la escuela así, pues todo rapado, ¿sí me entiendes? Así sin las terminaciones de la patilla y ese tipo de cosas, fueron cosas que con el tiempo, aparte de que esas cosas me hicieron sufrir bullying, obviamente me hicieron sufrir un rechazo y son heridas de mi infancia en las que está incluida mi madre y pasaron los años y empecé a ser rebelde, ¿sí me entiendes? Saliendo de la primaria fue cuando empecé a drogarme antes de entrar a la secundaria. ¿Cuál fue tu primer contacto? ¿Cuál fue la primera droga que consumiste? Marihuana fue la primera droga que consumí. A los 11. Sí, iba a cumplir, estaba por cumplir 12 años. Ok. Sí, y pues yo siempre he crecido en este entorno, en las colonias en las que he crecido y en el lugar en el que he crecido, incluso mi familia todo el tiempo han sido muy abiertos en hablarlo, en la colonia que he crecido, pues lo he visto, ¿sí me entiendes? Todo, cómo la gente se droga fuera de mi casa, cómo están los malandros en el barrio, cómo hay cholos, esto o el otro, ¿sí me entiendes? Y esos eran mis primeros contactos y fíjate, hay algo bien curioso, desde que yo era niño, yo pasaba y mi tío fuma marihuana, yo pasaba por donde se juntaba mi tío y yo un niñito, y a mí se me hacía como que olía bien rico la marihuana, ¿sí me entiendes? Y así pasaron los años y con el tiempo pues me empecé a hacer rebelde, salí de la primaria y cuando iba a entrar a la secundaria pues ya empezaba a tomar estas actitudes de rebeldía, ya empezaba pues a rebelarme, ¿no? A mostrar mi disgusto ante mi familia, ante la manera en que estaba siendo educado y ya empezaron estos problemas en los que yo iba y me cortaba el pelo ya diferente, ¿sí me entiendes? Le pedía dinero a mi papá para irme a cortar el pelo y todos estos tipos de cosas. Y antes de entrar a la secundaria, yo me acuerdo que tenía un amigo que se llamaba Gabriel, que vivía cerca de mi casa, y él hablaba mucho que la mota y que esto, y que una lata, la mentada lata de mota, y esto y el otro. Y yo, pues por querer encajar, ¿no? Desde muy niño, como te digo, pues siempre sufriendo el rechazo, así, desde mi casa, de mi hermano mayor, cuando estaba morro, yo siempre quise, pues tener a alguien que me defendiera, ¿sí me entiendes? Yo veía como en el barrio, pues todas las personas era esta parte en la que mis amigos, sus hermanos mayores, si alguien les hacía algo, salían a defenderlos. Y a mí mi hermano nunca me tragó, ¿sí me entiendes? Nunca me tragó, nunca me quiso defender, nunca me quiso ayudar, me trataba mal. Tengo un recuerdo muy marcado de mi infancia en el que yo salía con él y sus amigos, que eran una generación más grande que yo, y contaban hasta 3, ¿verdad? Desde el momento en que empezaban 1, yo ya me sentía frustrado, yo ya me sentía mal porque sabía que cuando iban a llegar a 3 iban a correr de mí. Entonces sintiendo ese rechazo. Y vuelvo a lo que te estaba diciendo, pues Gabriel me decía esto y el otro, y yo por querer encajar, esta parte en la que, no, yo también fumo, ¿ah? Yo también fumo y tráeme una lata tal día. Y total, así quedaron las cosas y yo ya como que ya venía con esa espinita de querer drogarme, de querer fumar marihuana y llegué a mi barrio ese día en la noche, creo que ya había entrado en la secundaria, no recuerdo muy bien, llegué a mi barrio así en la noche y había un vato que le decían... Y yo ya lo miraba que ellos fumaban mota, que él era como la generación de mi hermano mayor, y ya seguía la generación de mi tío y yo lo veía fumando mota y esto y el otro. Y ese fue mi primer contacto con la marihuana. Igual, no, ya fumo, ya he fumado, invítame a un país detrás de un edificio que da para un río y una avenida. Ahí fumamos mota, me acuerdo, en una llave como de esos de grifo. Okay. Ajá, en una de esas fumamos y yo dije, ay, güey. Al principio pues no me di las consecuencias, pero... ese fue mi primer contacto, yo nunca imaginé que cómo iban a terminar las cosas, así empezó todo. Empecé a cada vez ser más rebelde, ya andaba a deshoras en la calle, ya fumaba marihuana, ya andaba pues con personas que no tenía que juntarme, ¿no? Ya con generaciones más arriba pues de las mías, yo ya no me juntaba con los niños del barrio, ya llegaba pues con mi tío o llegaba con la generación de mi hermano a fumar marihuana y todo para restregárselo en la cara. Como esta parte en la que, a ver si así me corres, no tienes por qué correrme, o ya me ponía, a lo mejor, no agresivo, pero sí esta parte en defensa, como, ay, ese man, ¿por qué me va a correr? Y así empezó, pues, mis primeras actitudes, entré a la secundaria y empecé a ser un niño problema,
me corrieron de bastantes secundarias. Cuando yo iba en la secundaria fue cuando le invité su primer cigarro de marihuana a mi hermana. Ella tenía 10 años y tiene una historia pues muy similar a la mía. Me atrevo a decir que es casi lo mismo, pero es un diferente actor, como dicen aquí, ¿no? Y sí, entré a la secundaria y ya mis actitudes ya eran diferentes. Yo ya pues ya me hacía mis aretes, ¿sí me entiendes? Ya fumaba marihuana, conocí el cristal, allí en otro barrio conocí el cristal cuando tenía 12 años, entonces... ¿Lo conociste, te refieres a que lo consumiste por primera vez? Sí, pues yo ya había escuchado, pero lo consumí por primera vez, como a los 12 años. Pero no te enganchaste en ese momento. Sí, o sea, desde los 12 estabas enganchado, pero a los 12 años, ¿cómo es que tú conseguías o era gratis para ti o cómo está esa onda? Esa es otra historia, fíjate, ya cuando ya empezaron a tornarse así mis actitudes, ya iba como en segundo de secundaria, me parece, o no había salido del primero. Y había una persona, uno de los que sí eran de mi generación, que le decían el llegaba, y él se juntaba en un barrio vecino que era... Él se juntaba en un barrio vecino y yo no salía de ahí de mi confort, ¿no? De los arcos, de los departamentos donde yo vivía. Y pues fumaba marihuana y esto y el otro, pero de ahí no salía, o sea, todavía no había hecho alguna daga, no había visto algo malo, algo fuera de lo común, algo que me impactara, algo que me marcara, todavía no lo vivía. Pero ya había varias ocasiones en las que él llegaba y esta parte en la que él contaba como, no, es que hoy nos pegamos un tiro con los vatos de la secundaria y les robamos un teléfono o mataron a tal persona, o sea, ya cosas más grandes. Y nos juntamos en tal lugar, en un panteón, y fumamos marihuana, y unos consumen piedra, otros cristal, y ahí fue mi primer contacto con el cristal, ¿no? Yo escuchaba esto y me acuerdo que él siempre llegaba, tenía un telefonito, ¿no? Y llegaba con canciones de la Santa Grifada, eso fue por allá pues que será como por allá del 2014, creo que es por allá del 2014, canciones de la Santa Grifa, y que empezara a contar todo eso para mí era algo muy atractivo, ¿sí me entiendes? Algo muy nuevo para mí, algo que yo quería sentir, y yo le dije simplemente, llévame Simón, si te llevo, y ese mismo día nos fuimos, nos fuimos, caminamos a San por el canal y por detrás estaba la secundaria en la que yo iba cuando entré al primero y enseguida estaba el panteón pegado. Pasamos por atrás de la secundaria y había dos entradas del panteón, entramos por la de atrás y en cuanto entramos pues todas las tumbas, un baño de este lado y de este lado pues había como una tipo capillita y así como unas bancas así de concreto alrededor y en medio donde ponen el ataúd cuando, no sé, cuando van a velar a una persona, no sé, desconozco. Y en cuanto yo entré a ese lugar, sentí algo pues bien extraño, ¿no? Como cuando andas, no sé, en un antro, por así decirlo, que estás ya tomado y sales a la calle y sientes que entras en otro mundo. Así yo me sentí en ese momento sin la necesidad de estar drogado. Cuando pasé, volteé y en ese lugar en el que te digo estaban sentados unos vatos y unos estaban fumando marihuana y otros estaban consumiendo Tonsol. Y sí, ahí fue cuando yo me sentí, pues por primera vez aceptado en ese lugar yo me sentí aceptado. En ese lugar yo no sufría porque a esas personas no les importaba qué droga traía yo, o si andaba mal vestido, no le importaba si yo iba con el pelo, o si no iba bañado, no les importaba nada, lo que importaba era que llegaras y te sentaras y te drogaras con ellos. Recuerdo que con el pasar del tiempo, así, no tenía mucho tiempo juntándome ahí en Santa, y un día yo quería entrar al baño y me dijeron, ahí está el baño, Simón, me iba a pasar, y en cuanto abro la puerta, veo a un vato que le decían el Choco, con un foco en la mano, y con la laira bien prendida, y fumándole y dándole vueltas, y sacando uno, ¿verdad? Y del otro lado, un niño, el Paipi, en paz descanse, tenía como unos 10 años, me imagino yo, los dos estaban drogando. Un niño de 10 años Sí. Consumiendo cristal. Ajá, me atrevo a decir que hasta incluso era más chico, era de los niños con SIDA, por eso le decíamos Paipi. Hay no sé cómo se le puede llamar, una comunidad ahí en Santa Cruz de las Huertas que está comandada por monjitas y son niños con SIDA, ¿no? Niños con SIDA pues abandonados o niños con SIDA. Y sí, los miré ahí sentados y en cuanto abrí la puerta y los miré, y después de estarle fumando me volteó a ver y a mí nunca se me va a olvidar su mirada, ¿sí me entiendes? Vi cómo los efectos del cristal empezaban a somatizar su cuerpo, ¿sí me entiendes? Su sudor, miré así su mirada perdida, los ojos muy abiertos, los labios partidos, la boca seca, y me volteó y me vio así como con un espanto y me preguntó si quería un baisa. Y ahí vuelve otra vez mi necesidad de sentirme pertenecido, ¿no? Dame un baisa.
pero yo no sé fumar, yo nunca he fumado, no hay pedo. Y acá él me le prendía al encendedor y me decía, dale vueltas, y no le salía nada. Ese fue mi primer contacto con el cristal. Ahora, después de años de drogadicción, me doy cuenta que no le salía casi nada porque ya no tenía, ¿sí me entiendes? Pero sí, ahí empezó todo, ahí en Santa Cruz de las Huertas, pues probé el cristal, ya fumaba marihuana, probé el cristal por primera vez, probé el tonsol, las pastillas, la piedra, el perico, pues todas las cosas, ¿sí me entiendes? Y ahí empezó pues todo esto, ¿no? Ahí con el tiempo me empecé a dar cuenta que las cosas no eran como yo pensaba que las cosas. O sea, sí hubo un tiempo en el que me sentí pertenecido, en el que me sentí querido, en el que si bajábamos para un barrio, ahí siempre se manejaba mucho esto de los barrios, de las pandillas, que si bajábamos para un barrio, no sé, para los o a otro barrio para arriba, para o no sé, para el barrio, que ya sabías que las personas te iban a proteger, ¿sí me entiendes? En dado caso de que hubiera balazos, que quisieran matar a alguien, una riña, como dicen por ahí, pues la gente te iba a proteger. Y con el tiempo me di cuenta que esas cosas, pues el cristal te cambia, ¿no? El cristal te cambia por completo, el cristal pues te hace una persona, como quien dice, mañosa, ¿no? Y ya de repente yo llegaba con mi mochila, me brincaba de la secundaria y cuando me llegaba a mi casa pues ya no traía una cosa u otra, ¿no? Y pues en mi casa nunca me hizo falta nada, como tú sabes, pues yo siempre traje pues mi teléfono, ¿no? Dinero, o sea, cosas de valor y a veces ya no las encontraba y pues ya no me dejó de gustar y dejé de juntarme ahí. Pero no las encontrabas porque tus amigos te chingaban. Ajá, exactamente, te las habían robado, entonces pues ya no sentía lo mismo que al principio, ya no era igual, simplemente. Y me regresé. De ahí es de donde soy yo, regresé. Ya había crecido, para eso yo ya tenía, pues no sé, al parecer como unos 14, 15 años, llegué y la que era mi generación ya estaba perdida en la droga, ya estaba perdida en el cristal, ya eran noches y madrugadas que nos pasábamos todo el tiempo pues drogados, ¿sí me entiendes? Y es algo bien raro porque es como tú dices, a mí que no me hizo falta nada y por ejemplo yo tenía, por no decir sus nombres, o sea, mis amigos pues con muchas carencias, ¿no? Algunos mugrosos, así iban a la escuela, su papá mugroso, a una cierta amiga, pues su hermano la violó y a su hermana también, ¿sí me entiendes? O sea, ellos sí tenían algo por qué drogarse. O eso es lo que yo pensaba, ahora entiendo por qué me drogué yo, pero yo pensaba, como ellos sí tienen por qué drogarse. Y regresé y ellos ya estaban muy perdidos, ¿no? Estaban muy perdidos y con el tiempo me empecé a meter en problemas, así en mi cuadra, en mi barrio, en barrios ajenos, y mi madre optó por llevarnos a vivir a otro lugar. Nos cambiamos así. Conocí a una cierta persona que con el tiempo de estar viviendo ahí me ofreció un trabajo para que yo vendiera droga, para que yo vendiera cristal, ¿no? En mi barrio pues se manejaba esta parte en la que tú vas al mentado punto y compras una grapa así chiquita, en ese tiempo eran bolsitas Ziploc, 100 pesos y trae una madre de droga, así una madre. Y cuando llegué a ese lugar y me ofrecieron, me hicieron así la oferta, me dijeron cómo estaba el rollo, el precio, la cantidad, para mí fue algo sorprendente, ¿no? Yo nunca había visto, sí había visto droga, de todas las drogas, pero yo nunca había visto tanta droga, y te hablo de que era un puñito de droga, ¿sí me entiendes? 2,000 pesos de droga, 1,000 pesos de droga, 20, 40 gramos, o sea, una madre, ahora entiendo que es una madre, pero... Ese momento fue mucho para ti. Sí, yo dije, todo el dinero que yo puedo hacer con esto, ¿eh? todo lo que voy a poder tener, y así empecé, ¿no? A mí y a otra persona que era novio de mi hermana, nos empezaron a soltar droga, y empezamos a meternos a lo con droga que no era de la mentada plaza, droga suelta, que tú llegaban con 100 pesos y pues tú les dabas 5 veces más de lo que les daba el punto, por así decirlo, y obviamente que te buscabas problemas, ¿sí me entiendes? Problemas de muerte por deudas de droga, por meterte en terrenos que no te tenías que meter, y así pasaron los años y pues empecé a, sí tenía dinero, o sea, llegaban ahí empecé a vivir un tiempo con mi hermana y llegaban hacia el depa de mi hermana y mi hermana vendía droga de la plaza y yo vendía droga suelta, ¿verdad? Y yo vivía con ella y pues todo el tiempo yo estaba abajo del edificio con mi novia y llegaban, apá, ¿qué se te ofrece? ¿Qué te hace falta? Yo, un niño de 17 años, ¿qué se te hace falta? Unos tenis, ¿quieres comer algo? ¿Sí me entiendes? Así la gente con tal de que yo les diera una dosis, con decirte que llegaron a hacerme finanzas, no sé, pues armas, ¿sí me entiendes? Pistolas, cosas así estúpidas, cosas para casa,
no sé, cosas que se habían robado, pistolas de gocha, puras estupideces, pero cosas que en el momento yo decía, me hace sentir, pues, no sé, o sea... El padrino. Sí, claro, o sea, yo que venía de un rechazo tan grande en mi vida... Claro. Que de repente la gente, o sea, señores de 40, de 50 años, niños, señoras, o sea, de todo, llegar y me dijeran, apá, ¿qué necesitas? Para mí era, wow, ¿verdad? Mi ego, tráeme tal cosa y te voy a dar tanto y acá, ¿sí me entiendes? Y así empezó mi historia, ¿no? Regresé a y mi hermana era novia de la persona que nos vendía la droga. Era su novia y con el tiempo tuvimos, pues, problemillas, ¿no? Me dejó de vender droga y esto y el otro, y mi hermana me había llevado a un lugar en el que ella se juntaba, los mentados bomberos, ¿verdad? Ahí en los bomberos yo desde niño yo siempre fui hipersensible. Desde que tenía 7 o 8 años mi mamá tenía una computadora de escritorio y yo descargaba pues canciones del Cártel de Santa, ¿no? Del Secán y unos audífonos bien feos que tenía me los ponía y yo las cantaba, ¿no? Así a todo volumen, ¿sí me entiendes? Y yo me sentía... O sea, a esa edad como que yo quería ser un malandro de grande. Y yo sentía que cuando a lo que iba de la historia, yo ya había vivido muchas cosas, yo ya había sabido de muchas cosas, había escuchado cosas que a lo mejor no tenía que escuchar y yo decía, ya no hay, o sea, de aquí ya no hay algo más malo. Y cuando llegué a los bomberos, pues, oh sorpresa, ¿no? En los bomberos, pues me codié con gente, pues con asesinos, con secuestradores, con violadores, que ni siquiera tenían algún beneficio, que era lo peor, ¿sí me entiendes? Todos vivíamos en departamentos que abríamos con pinzas de presión por las madrugadas y nos metíamos y de ahí ya no nos sacaban, ¿sí me entiendes? Así gente de la calle, gente que... Pero estamos hablando de lugares abandonados, de los que ustedes llegaban, sí, ¿no? como que hay un proceso de los departamentos cuando una persona se muere y no deja un testamento que se llama intesto. Y entonces cuando está intestado por 10 o ¿sabe cuántos años? No, nadie puede acceder a esa propiedad. Pero como la ley no vale madre en México, o sea, si tú llegas y te metes, es difícil que te saquen simplemente con un contrato de arrendamiento. A veces ni siquiera lo necesitas porque nadie te va a decir, salte. Y así, gente que en verdad no tenía familia, gente que en verdad no tenía apoyo, gente que no tenía dinero, gente de la calle, gente que sí tenía carencias, vivía en esos lugares. Ahí yo conocí, ya no me vendían droga, y empecé a conocer otras cosas, ¿sí me entiendes? Para yo tener dinero y ahora yo ir a comprar droga, ahora ir a decirle a otra persona, ¿sí me entiendes? Véndeme 100 pesos de droga, véndeme 1000 pesos de droga, no sé, véndeme tanta droga, lo que fuera. Y comencé a robar, comencé así a asaltar en la autopista que está de la calle de Avenida Tonalá a la siguiente, comencé a asaltar trailers, comencé a asaltar transeúntes, a hacer robo casa habitación, robaba Uber y estaba metido... ¿Y nunca caíste a la cárcel? Nunca. A la comisaría, en algunas ocasiones me llegó a levantar la lamentada plaza, ¿no? Me llegaron a pegar, pues, mis tablazos, como dice la gente, me llegaron a amarrar así en un cuarto de pies y de manos y me golpeaban y me dejaban caer, ¿sí me entiendes? O sea, cosas fuertes que viví por alejarme de mi familia. Por no querer el apoyo de mi familia, por sentirme rechazado a lo que llegué, ¿sí me entiendes? Pero era una onda de que sabías que para obtener ese apoyo iba a haber un prejuicio detrás. Yo ya no lo quería ese apoyo, ¿sí me pero entiendes? ¿por qué no lo querías? Que es a lo que voy, por ejemplo con que lo entrevistamos la semana pasada, que él dice, es que yo no pedía apoyo porque me daba vergüenza. A mí me daba vergüenza que me vieran así, porque la gente esperaba otra cosa de mí, porque yo no quería decepcionar a mi mamá, porque etcétera, ¿no? Que él finalmente lo terminó haciendo. Ajá. Pero no sé si ese también sea tu caso. Yo me imagino que mi ego creció tanto que yo decía, yo no necesito ayuda de nadie, ¿sí me entiendes? Yo no necesito ayuda de nadie, yo estoy bien, yo me siento bien drogándome, tengo publicaciones en mi Facebook que a veces las leo y me da vergüenza, así de que dice, yo aprendí a hacer dinero por mi cuenta y ahora ya no ocupo de nadie, una foto mía, ¿sí me entiendes? O sea, ya mi ego ya había crecido y la verdad es que yo no estaba haciendo trabajo honesto, yo estaba, pues como te digo, robando ese tipo de cosas, me codía así con personas que me decían, traía tal morra o traía tal vato de tu barrio, porque yo vivía se podría decir que en un barrecillo fresón, ¿sí me entiendes? Ajeno a donde mi mamá nos llevó a vivir, ajeno a donde pues yo soy, pues yo vivo pues de algo humilde, ¿sí me entiendes? Algo feo, donde hay malandros, drogaditos y borrachos toda la noche, putas y prostitutas, transexuales, ¿sí me entiendes? Y, pues que tú vives a tal lado, trae un vato y lo secuestramos, no sé, lo matamos y le quitamos todo su dinero. Y ese tipo de cosas me empecé a enredar, de repente vivía yo con una cierta persona que pues yo siempre le voy a tener un grande respeto, ¿no? Me tendió mucho la mano cuando yo más la perdí, cuando yo más me quedé en la calle, me brindó
No, o sea, no puedo decir que un cuarto de su depa, porque no era su depa, pues, pero un cuarto del lugar en el que él estaba habitando, ¿no? Y yo llegaba y pasaba esa puerta y recuerdo que había un cancel negro, lo abrías, o te abrían por dentro porque no todas las personas las dejaban pasar. Y había un altar así como de unos 3 metros de largo de la Santa Muerte y así unos sillones bien feos, que después ya los vendimos para drogarnos. Y el primer cuarto era su cuarto y así en la puerta había como un tiro al blanco, ¿no? De eso se hacían las películas, un tiro al blanco y cuchillos por todos lados, o sea, no había nada, no había agua, no había gas, con trabajo sí había luz porque nos la estábamos robando y en ese lugar yo vi cosas que para mí sí fueron impactantes, ¿sí me entiendes? Para mí fueron, o sea, pues drogado en el momento yo decía, ¿qué tiene? Pero el día de hoy que no estoy sobrio y llevo un tiempo de sobriedad, yo creo que he creado quizá una conciencia y yo digo, wow, ¿no? Qué mal estábamos, a qué grado llegábamos ahí. Yo llegué a ver que invitaran a una morra, así a cotorrear, y que le dieran pastillas, ¿no? Ahí nosotros nos metemos muchas pastillas, nos gustaban así, los clonazepam, los alprazolam, los rinoles, todo ese tipo de pastillas. Aparte de la piedra. Pues fumábamos cristal, piedra. Yo ya tenía un policonsumo, ya venía viviendo un policonsumo que lo que me invitaras me lo fumaba, ¿sí me entiendes? Pero mi droga de impacto es el cristal. A mí lo que me gusta que no me tenía que faltar era el cristal y un toque. Pero todo yo me lo fumaba. Y pingas, eso era lo que a mí me hacía poder ir a robar a gusto, ¿sí me entiendes? Entonces, pues ahí ese vato, nunca le hacían falta pastillas, droga tampoco, hablando de cristal, y llegaban morras a cotorrear y las morras, no sé, a lo mejor pues también por sentirse, no sé, que encajan o algo, no sé, pues se metían 10, 15 pastillas con nosotros que... Y luego se aprovechaban de ellas, me imagino. Sí, pues las violábamos. ¿O tú también? Sí. Ok. Y tú en ese momento, digo, evidentemente estabas bajo el uso de las drogas y no tenías esta conciencia, sin embargo sabías que lo que estabas haciendo estaba mal. Pues yo llegué a un nivel en el que en el mundo en el que yo vivía, yo ya no me acordaba de mi familia, yo no me acordaba pues de nada de mi familia ni del mundo normal, ¿sí me entiendes? Para mí lo que yo estaba haciendo era lo que me gustaba, lo correcto y lo que yo quería. O sea, más bien no te cuestionabas si eso estaba bien o estaba mal, No, solo lo hacías. Solo lo hacía. Okay. Y eso realmente no es lo más sorprendente es que, y ahora caigo en cuenta, esto lo comparto mucho, esas mismas mujeres el día siguiente que despertaban, pues despertaban sin ropa, ¿sí me entiendes? Obviamente, sin saber qué había, o sea, sabiendo qué había pasado, llorando, pero nunca tuvimos un problema con la ley, todo lo contrario, se lloraban un rato, y al poco rato ya te estaban diciendo, ¿no me quieres invitar a un baile? Invítame un baile ahí traes, invítame un baile acá, ¿sí me entiendes? No se iban ni siquiera del departamento, ahí seguían. A pesar de que sabían que las habían violado. Y no solo pasaba en ese departamento, pasaba en muchos lugares. Y así fue un proceso que yo viví viviendo en la calle, ¿no? Porque, pues había días que me quedaba dormido en un parque, las veces que me ando en el es porque mi papá llega y me recoge de un parque, ¿no? Pero pues sí, de repente, pues ya muy drogado, ya llego a un parque y me quedo a gusto y digo, bueno, ya me voy a dormir aquí, y ya, que amanezca y lo que sea. Y pues sí, ese fue el proceso que yo viví en la calle, pues conocí un mundo muy diferente, la perrié, yo me considero que también a base de eso, de lo que te platicaba de mi mamá cuando yo era morro, siempre me ha gustado como traer mi cabello, ¿sí me entiendes? Así bonito, ¿eh? Andar bien bañadito, ¿no? Así limpio, con crema, traer una playera bonita, un pantalón limpio y mis tenis bien limpios. Y ahí ya lo había perdido eso, ¿sí me entiendes? A mí me decían, yo calzo el 5, a mí me decían, te voy a hacer finanzas unos tenis del 6, del 7, hazme los finanzas, y con esos tenis andaba y todos mugrosos, ¿sí me entiendes? 4 o 5 días sin bañarme por la calle y haciendo desmadre, pues obviamente todo sudado de la droga, porque la droga te hace sudar mortal, ¿sí me entiendes? O sea, algo a un grado que no me creerías, neta, no me creerías, así muy fuerte, y entonces yo ya había perdido esa parte, ¿no? Yo ya andaba mugroso por la calle, ya andaba robándose, allá, que... O sea, como te decía, yo siempre pensé ser un pandillero, por así decirlo, y terminé mucho más allá de eso, ¿sí me entiendes? Pues enredado en crímenes, ¿no? Sabiendo que mataban gente así en el depa en el que yo vivía, viviendo ese tipo de cosas que te acabo de mencionar, y como te digo, en el momento pues no me cuestionaba, pero ahora sí me doy cuenta todo lo que pasé, ¿no? Todo lo que pasé en la calle, la verdad es que sí fue difícil, y más porque mi hermana, la que te digo que yo le invité a su toque cuando ella tenía 10 años, fue la que me llevó a ese lugar.
Ella fue la que me llevó a ese lugar, ¿sí me entiendes? ¿Y tú crees que a tu hermana pudo haberle pasado lo que le pasaba a esas niñas? A mi hermana, como era el novio del vato que vendía droga, al lugar que llegaba ella la respetaban. Te voy a contar una historia, fíjate. Una vez yo estaba en el depa, en ese depa en el que yo vivía, justamente. Y cuando yo llegué en la madrugada a querer dormir a mi cuarto, que según yo era mi cuarto, bueno, así me habían dicho, ¿verdad? Llego y vi a una mujer y a un hombre dormido, que yo ya los conocía. Y dije, caray, qué extraño, ¿verdad? Y a mí me dio coraje, obviamente. Dije, pues es mi cuarto, ¿no? O sea, y que a lo mejor ya hasta tuvieron relaciones. Y dije, no manches, es mi cuarto. Y yo me pasé y los moví y no se despertaban, ¿no? Y pues aproveché el momento y dije, a ver qué traen, ¿no? Así le robé, pues el teléfono a la morra, al vato, o sea, así una pipa que tenía, un poquita droga, me metí al cuarto del vato con el que vivía, guardé los teléfonos, los apagué y los guardé bajo de una almohada que estaba en la cama y enfrente teníamos un colchón tirado al suelo que daba hacia una ventana. Y empecé a jugarme la droga del vato y total, se amaneció y el vato bien enojado entra, ¿no? Con un puñal que yo había hecho, que era un tubo de metal, como con una cuchilla que estaba como así largo, ¿no? Grandote. Y entra y yo dije, a ver ahorita qué pasa. Yo ya sabía, en mi barrio son bien dados a eso, ¿sí me entiendes? Tú le robas a alguien y te quedas al lado de él, ¿no? O así, y le juegas fría y ahí te quedas así, güey, acabo, hasta me ayudas a buscarlo, ¿sí me entiendes? O sea, así son en mi barrio. Y pues pasó todo lo contrario a lo que creí, llegó y en cuanto entró con esa cosa y como que me tiraba y le decía, no, pega todo bien, yo no fui, deja que venga esta persona y que te diga cómo son las cosas, no sé, a lo mejor él te lo tomó prestado y acá y me avienta y yo me quedo así en el colchón y sigo fumando, ¿no? Dije, ahorita se va a ir o ahorita se lo va a pasar y agarra y se sienta en la cama de mi amigo y quita la almohada, ¿no? En la que yo tenía los teléfonos para recargarse y los ve y se me queda viendo. Y me dicen, encuérate, y me dejan puro boxer y me saca a la calle, y me llevó como 3 cuadras hacia otro departamento, y ahí me tuvieron encerrado un día completo, diciéndome que me iban a matar, así encuerado, ya ahí me había quitado hasta los boxers, y pegándome con un bat, y diciéndome que me iban a matar, que en el momento que llegara mi hermana por mí, que a ella también la iban a matar, que porque ya estaban hartos de ella y de mí, pues, un par de rateros que, en un barrio ajeno, que cómo podía ser cierto que llegaran y ellos partieran la plaza ahí, pues, ¿verdad? Si ellos ya son de antaño. Al día siguiente llegó mi hermana, y en cuanto llegó mi hermana, y llegó sola. Llegó y le dijo a este pato, ¿qué onda contigo, güey? No te pases de verga, es mi carnal. Denle ropa, denle ropa, me dieron ropa. Me sacó y el vato iba al lado de un señor de ya de 40 años, más o menos. Salimos y así, con ropa que ni mía era, así me sacó, y el vato así como regañado al lado de ella. Neta, siempre tuve ese miedo, por supuesto, de decir, que le pase eso también a mi hermana. Pero el ver el grado del que respetaban a mi hermana también, o sea, mi hermana tenía 14 años, ¿sí me entiendes? En ese tiempo, y que llegaba un hombre y le dijera, amá, ¿cómo estás? Amá, dame tu bolsa, yo te la cargo, ¿para dónde hay que ir? ¿Qué hay que hacer? O sea, a mí eso me inspiraba confianza, a mí eso. Yo hasta la fecha, no sé, tengo 2 años sin ver a mi hermana porque está anexada, pero no sé si haya pasado por algo similar a lo que yo pasé, si le haya pasado algo similar a lo que yo vi, que espero que no, pero esas son cosas que, pues en la agrupación trabajas, ¿no? En un centro de tratamiento trabajas. Y espero pueda trabajarlas porque cuando no hablas, eso ya es motivo para una recaída. Ok, y eso no... Digo, tiene bastante lógica, pero sí, creo que eso no se había mencionado. El hecho de que si tú, a pesar de estar en tratamiento, te sigues guardando algo que fue muy traumante, existe una posibilidad de una recaída. No solo algo muy traumante, puedes estar cosas que no son permitidas en el grupo, puedes estar haciéndolas y puede ser motivo para una recaída, ¿sí me entiendes? Aquí lo que importa mucho siempre es la comunicación con tu padrino. El que en verdad encuentres una confianza y tengas un amigo, eso es lo que realmente importa dentro de estas agrupaciones. Ya lo demás, como dice, pues llega por añadidura. El único requisito es que hayas tocado fondo, que en verdad tengas las ganas de salir adelante. Es el único requisito para estar aquí. ¿Cómo es que te llegan estas ganas de seguir adelante a pesar de que llegaron por ti, pues, a la fuerza? O sea, ¿de dónde sale esto? Porque no fue algo que tú decidiste de, ok, ya, quiero estar en rehabilitación. Va, llévenme, o sea... No, si por mí hubiera sido, yo jamás hubiera llegado a rehabilitación. Yo ahorita me estuviera ni siquiera drogando, te voy a ser sincero. Yo ahorita a lo mejor estuviera muerto porque en repetidas ocasiones le marcaban a mi madre y le decían, por favor, le pido que calme a su hijo o se lo vamos a matar. ¿Sí me entiendes? Porque yo ya andaba enredado con una persona o con otra. Y entonces, pues sí es esta parte en la que... ¿Cómo te lo puedo explicar? En el momento no me importaba, pero ahora después de un centro de tratamiento salí a una agrupación que no es en la que estoy ahora en este momento.
y sentí algo bien diferente, ¿no? Como una terapia quizá un poco hueca, algo que yo ya había escuchado y cosas que a mí no me parecían, que yo veía y no me parecían. Y estuve a punto de recaer en varias ocasiones. Porque pues en el lugar en el que vivo todo el tiempo hay gente que se droga, sigo frecuentando personas con las que me drogué, vengo de una familia de drogadictos, de alcohólicos, gente que se ha muerto por alcohol en mi familia. Entonces siempre estoy cerca de esto y estuve a punto de recaer en varias ocasiones, hice cosas que no tenía que hacer dentro de la otra agrupación, cosas que no están permitidas, me terminaron corriendo y a la nueva agrupación que llegué, pues yo ya iba sin ganas, ¿sí me entiendes? Ya iba ya más como por decir como, bueno, para que no me encierren, ¿eh? Ya aquí yo nomás estoy de paso y algún día esto terminará. Y fíjate, he encontrado algo maravilloso en esta agrupación. Yo estoy con el padrino Héctor Miranda. Al principio a mí me caía mal porque se me hacía una persona así soberbia, dura, muy enojona. Y con el tiempo de irlo conociendo me ha demostrado un gran amor. Mi padrino me ha regalado mucho amor. Mi padrino fue un drogadicto, bien drogadicto, ¿sí me entiendes? Bastante drogadicto también, que la fundió igual que yo, pasó cosas similares a las que yo pasé. Y me he sentido bien, me he sentido comprendido. Mi padrino tiene una manera de guiar a las personas. ¿Es duro? Lo es, claro que lo es. Pero tiene una manera de guiar a un alcohólico, a un drogadicto con un amor que uno no se imagina. A mí con un abrazo no me hacen sentir amor y eso es bien extraño. Ni con unas palabras me hacen sentir amor. Tienen que ser hechos y no cualquiera, ¿sí me entiendes? Y él ha sabido tratarme, ha sabido llegarme. No ha sido necesario ni siquiera que me grite, que me regañe. O sea, sí que me llame la atención en algunas veces. Pero todo esto es gracias a la confianza, me siento muy a gusto. La verdad, de ahí vienen mis ganas. Y vienen, pues, por más cosas, ¿no? Mi madre está dentro de una agrupación, mi padre también, son padrinos. Tengo a mi hermana la grande en un centro de tratamiento que, pues, sus hijos están con nosotros, ¿no? Tiene 3 hijos. Mi otra hermana acaba de cumplir 18 años y desde los 16 también está en un centro de tratamiento. Entonces, son cosas que me llenan de vida. Mi padrino me regala muchísima esperanza y me hace creer que una persona tan podrida como yo me sentía, una persona tan podrida, tan escupida por la sociedad, una persona que yo sentía que yo ya no tenía arreglo, tiene una nueva oportunidad. Y eso es lo que me ha regalado mi padrino. Esas son las ganas que tengo el día de hoy de vivir. Neta, me siento bien. Y estos momentos en los que dices que estuviste a punto de recaer, ¿qué es lo que te detiene? No lo descubro. Es extraño y es bien extraño, porque no tengo miedo a estar encerrado. Pero ya te la sabes, ¿no? Ya te sabes la dinámica, Sí. pórtate bien, y... Miedo no tengo a estar encerrado y nunca he tenido miedo a estar encerrado. No sé qué es lo que me detiene. Sí sé, aquí he encontrado lo que toda mi vida busqué, aquí lo encontré. Fíjate, mi enfermedad, porque pues la drogadicción y el alcoholismo es una enfermedad tanto que evolucionó al grado de que pues mi sexualidad se distorsionó, ¿sí me entiendes? Al grado de que pues fui un drogadicto en un policonsumo y bastante de todo. Hice cosas que no tenía que hacer estando, como dicen, en la activa o drogándome. Y si de por sí de niño no me sentía incomprendido, ahora de grande yo decía, no, ya estoy perdido, ahora sí ya nadie me va a comprender. Y el llegar a una agrupación y que mi padrino no me juzgue, al contrario que hasta se ría conmigo de las cosas que he hecho, me ha hecho sentir lo que yo siempre quise sentir. Una aprobación, un cariño, un amor, sin decir, sin ningún juicio, ¿sí me entiendes? Y es lo que dicen mucho aquí, te quiero por lo que eres, por la cochinada que eres. Y eso es cierto. O sea, fíjate, tengo 20 años, ¿sí me entiendes? Y las cosas que he pasado, las cosas que he hecho, todo lo que he vivido, yo creo que hasta me alcanzas a comprender cuando te digo que sí, de plano yo sentía que ya no tenía un arreglo, que yo me iba a morir drogado y sí me quería morir drogado. Y estuvieron a punto de matarme muchas veces y la verdad, en algunos sí sentí miedo, pero no fue un escarmiento para decir ya me voy a ir a mi casa, ¿no? Me gustó vivir en la calle por meses, drogarme en exceso, robar en todos lados y llegar a mi casa, decirle a mi madre así como, vengo a dormirme 3 días, 4 seguidos por las pastillas y despertarme que me diera a desayunar y ahora buscar algo de ella para robárselo. Y otra vez de barrio en barrio, corriendo, robando y huyendo porque ya no me querían, robando y huyendo del siguiente barrio. Y así, fue un círculo vicioso que me gustó. Es difícil, claro, porque a pesar de que el día de hoy te diga que sí soy consciente de las cosas que han pasado y la verdad es que sí sé que estuvieron mal, también muchas de las veces extraño ese estilo de vida, porque estuve muy acostumbrado por años. Claro, y extrañas, me imagino, como esa sensación de adrenalina, Claro. de paz en el aspecto de que no te importa nada del mundo actual, digo, o sea, no es como que no te tienes que preocupar por un trabajo,
no tienes una responsabilidad afectiva con tu familia, ni con una novia, ni nada por el estilo, ¿no? Cuando estás en esos momentos eres tú y ya. Que es algo que una vez conversé con un vagabundo, una persona en situación de calle, y le decía, es que yo estoy bien a gusto porque yo no me tengo que preocupar por nada, ¿no? Entonces me imagino que es como esa parte. Sin embargo, me imagino que has encontrado, gracias a la recuperación y todo, como este balance entre vivir de una manera correcta, por así decirlo, y tranquila, ¿no? A mí una vez, fíjate, no hay un balance. A mí una vez una persona me dijo, dentro de estas cosas, vivir mal te costó, y lo sé por tu experiencia, porque has vivido en la calle y las cosas que has pasado. Vivir mal te costó, pero vivir bien te va a costar el doble. Pero lo que te va a dejar en tu corazón va a ser diferente. Y es cierto, me cuesta trabajo todos los días. Como te digo, pues en la calle me dormía a la hora que yo quisiera, donde yo quisiera, me despertaba pues a gusto, así me entiendes, saber qué hacía, me drogaba cuando yo quería, hacía lo que yo quería, y sí me sentía bien. Pero pues intentando buscar la sobriedad o encontrarla, pues ha sido difícil, ¿no? El hacerme responsable, el pagar yo mis servicios, el tener un trabajo por mi cuenta, tener mis gastos, comprarme algo, sí ha sido difícil, pero sí me siento bien. Me siento orgulloso de mí mismo, sí me siento orgulloso de mí mismo, porque pues yo pensé que nunca lo iba a lograr. Qué interesante esa parte, ¿no? De pasar de sentirte escoria a sentirte orgulloso de ti, ¿no? Pero fíjate, hay algo que quiero como recapitular. Entonces, digamos que la suma de lo que te llevó a estar en situación de calle, porque por eso se llama así este programa, Detrás del Asfalto, ¿no? Porque ¿qué hay detrás de las personas? ¿Qué hay detrás de esos chavos, como tú lo fuiste en algún momento, que decimos, puta rata, que los maten a la verga, ¿no? Ya, puta escoria. Pero es como, güey, espérate, es que hay algo detrás. Tú no conoces el pasado de esa persona, ni por qué roba, ni por qué no se cuestiona lo que hace y a quién se lo hace, ¿no? Entonces, recapitulando de entrada sufriste bullying. A eso le sumamos una mamá exigente y sobreprotectora. A eso le sumamos que quien debe ser por lo regular, ¿no? Nuestros hermanos mayores suelen ser como nuestra inspiración, o por quien nos queremos sentir aceptados, porque son la primera figura, pues, adulta que no representa una autoridad. Son la primera figura mayor, pues, que no representa una autoridad que conocemos en nuestra vida, y decimos, güey, claro que me quiero sentir aceptado, porque tú eres mi primer contacto con el mundo y no me aceptas, ¿no? Entonces a él le sumamos eso. Súmale tu entorno, es decir, el lugar en el que vivías, ¿no? Que eso también de alguna forma pudo formar parte de este caldo de cultivo para que terminaras, pues, como en una adicción, y a eso súmale, pues ya, termina en situación de calle. La situación de calle... Y además, pues, sufrí un intento de violación por un amigo de mi hermano, ¿no? Ok. ¿A qué edad? Casa. ¿A qué edad? Yo me imagino que tenía como unos 10 años, yo estaba chiquito, y lo recuerdo bien, sé bien quién es la persona, ¿sí me entiendes? ¿Y nunca lo hablaste? No. Ahorita No, ya, me sí, imagino. Ahorita ya, pero pues me daba vergüenza, ¿sí me entiendes? Claro. Y, o sea, pero estamos hablando de que eso lo platicaste apenas desde que entraste esta vez. Apenas hasta esta vez. ¿Y qué era lo que no te inspiraba confianza, por ejemplo, en tu mamá, como para no contarle eso? ¿O era simplemente vergüenza de que...? No, vergüenza, o sea, yo me imagino que hasta tú has tenido esta parte en la que dices, esto es algo que yo me voy a llegar a la tumba, a lo mejor no una violación, ¿sí me entiendes? Alguna estupidez quizás, que te digas, no, esto yo no se lo cuento a nadie, esto yo me lo llevo a la tumba, así eran cosas, pero que me daban vergüenza. ¿En algún momento pensaste que fue tu culpa? No, pues yo creo que hasta la fecha por eso tengo un resentimiento en contra de mi hermano, ¿no? Porque pues esas personas que llevan a la casa con él, que eran sus amigos, llevan a alcoholizarse ahí, ¿sí me entiendes? Okay. Y mi madre no les decía nada, y entonces, no sé, a lo mejor no es su culpa, pero sí digo, como, hay que tener siempre cuidado con qué personas invitamos a nuestras casas, ¿no? Claro que sí. Digo, no fue cualquier cosa, intentó violar a su hermano. Ajá. ¿Tu hermano no pertenece a ninguna agrupación? Lo vamos a intentar traer, pero no, y es alcohólico. Ok. ¿Qué te ha dado, bueno o malo, ir a brigada los viernes en la noche? Porque tú estuviste en esa situación. Sí. ¿Qué te ha dado, qué has reflexionado al respecto? Cuando yo recién salí del centro de tratamiento, pues yo no tenía conocimiento de estos grupos, yo entré directo a un centro de tratamiento y luego salí a esta agrupación y supe que había un cierto servicio que se llama la brigada, ¿no? Cuando yo era niño ya mi madre me había llevado, me acuerdo que mi madre hacía unos servicios como de la iglesia y llevábamos al hospital civil para la gente y así, pero el llegar a esta vez y después de un centro de tratamiento, pues en abstinencia, limpio ya otra vez, y llegar y
y ver a la gente cómo está mugrosa, cómo desvaría, ¿sí me entiendes? Por estar tan drogada, cómo se pelean por droga entre ellos, a mí me hizo confrontarme y me hizo pensar, verme a mí mismo y ver a mi hermana muchas de las veces en esa gente, ¿sí me entiendes? Yo la neta, a mí ese servicio, yo te puedo decir que en una gran parte de mí me ha hecho quedarme, me ha salvado, pues sí me ha salvado la vida, ¿no? Me recuerda cada viernes, y no falto, todos los viernes voy, cada viernes me recuerda la manera en la que yo viví. Cada viernes me acuerdo cómo me sentí, ¿sí me entiendes? Cómo se siente el estar en la calle y ya no tener para ningún lado que correr, que ya fuiste escupido por la sociedad, por la familia, que ya no estés a gusto en ningún lugar. Me hace recordar eso. Y obviamente me hace pensar que ya no, ¿sí me entiendes? Sí me atrae, obviamente, el otro día me lo compartí a alguien, cuando estás hablando de la droga y que tienes ganas de drogarte, estando dentro de una agrupación, nomás te acuerdas de lo bueno, y sí es cierto, porque yo acordándome de lo malo también digo, todo bien, ¿sí me entiendes? Mejor así nos lo llevamos tranquila, por la derecha. ¿Qué le dirías, si es que puedes decirles algo, si crees que es pertinente, qué les dirías a esos morros de 14, 15, 16 que están empezando con esta onda también? ¿Qué les dirías? O sea, como de esta onda del consumo. ¿O crees que no tiene caso decirles nada? Yo creo que sí es necesario que lo fondíen para darse cuenta, pero si yo algo... Sí, ¡Dróguense! sí, no, como, o sea, si me toquen fondo y luego vengan al grupo. No, o sea, sí lo pienso de esa manera, pero por otro lado, yo te pudiera decir, ¿qué me diría yo a mí mismo? Sí, o sea, si yo viera a Isaac chiquito, ¿sí me entiendes? Ok, ¿qué te hubiera gustado que te dijeran? O actualmente, ok, lo que acabas de decir. O sea, pues me hubiera gustado abrazarme, ¿sí me entiendes? Ok. Me hubiera gustado abrazarme y decir que te quiero, ¿no? Las cosas van a estar bien. No dejes de luchar y no te vayas por el camino incorrecto. Básicamente es eso. Yo con el paso de los años me tuve que dar cuenta. Yo drogado vivía bien a gusto, ¿sí me entiendes? Pero con el paso de los años me he dado cuenta que hay algo más allá de la droga, hay algo más allá de todo eso que vivimos todos los días. O sea, si necesitas ayuda, no tiene nada de malo buscarla, no tiene nada de malo. No tiene nada de malo. Pero, ¿qué les dirías a esos borros que no saben que necesitan la ayuda? Sin embargo, están en estas conductas de consumo, por ejemplo. Estas conductas de quiero traer dinero, quiero traer buenos tenis, quiero esto, y qué es lo que los lleva como a pues estas conductas autodestructivas, ¿no? Y que también, pues de alguna forma afectan a quienes les rodean. La vida tiene un proceso, ¿sí me entiendes? Okay. Bueno, la vida de una persona normal siempre es un proceso, ¿no? Solo no te desvíes del camino, haz las cosas que tengas que hacer. Yo no le digo a la gente que no se drogue y no se alcoholice, o sea, sí que no se drogue, pero no les digo que no se alcoholicen. Está bien, si se quieren tomar una cerveza, tómensela, pero siempre con medida, ¿sí me entiendes? Siempre siendo responsable. Siempre primero tus cosas, o sea, desde que naces siempre tienes un rol, desde que vas al kinder, vas a la primaria, a la secundaria. O sea, haz tus cosas y todo llegará en su momento. Llegará el momento en el que te tomes una cerveza, llegará el momento en el que experimentes tu primera relación sexual, llegarán esos momentos y no los corretees, ¿no? Yo por corretearlos, porque siempre ha sido así toda mi vida, ¿no? Arrebatar las cosas, he terminado mal. Y eso es el mejor consejo que yo le puedo dar a una persona, a un niño, ¿sí me entiendes? Una persona que se está empezando a drogar. No puedes caminar si no has aprendido a gatear, ¿sí me entiendes? Y la vida lleva un proceso y aprende a vivirla. Y si te brincas esos procesos, pues evidentemente lo vas a hacer mal, te vas a tropezar, ¿no? Y es muy feo decir, bueno, en mi caso tengo 20 años y no alcancé a vivir una niñez por completo, ¿sí me entiendes? Claro. Me drogué desde los 11 y no alcancé a vivir una niñez por completo. Okay. Entonces, eso es lo que yo diría. Muchas gracias, ahora sí, por compartirnos tu historia, por ser tan abierto. Va a haber 2 o 3 cosas que tengamos que censurar, pero todo bien. Muchas gracias. No, gracias a ti. Y pues es un placer, ¿no? Yo no tengo ningún problema con hablar las cosas como te decía. Si esto es de ayuda para alguien, qué chingón. Yo quisiera haberlo escuchado en su momento también, alguna experiencia como esta. Quizá me hubiera salvado la vida. Ok. Pues finalmente está salvada. Uh-huh. Hasta ahorita. No sabemos. Solo por hoy, dicen. Solo por hoy, sí. Muchas gracias. Gracias a ti, Graciela.